siguiente programa es clasificación adolescente. Jóvenes entre 12 y 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Con nosotros porque tenemos un gran invitado en esta tarde de DJTV. Él se llama Joaquín de Irala, es doctor en medicina y también en salud pública, y vamos a hablar con él sobre sexualidad para jóvenes. Así que pendientes, si quieren preguntar algo, ustedes nos pueden llamar y comunicarse con nosotros. 648-2315-48-43 DJTV. A continuación les presento un invitado muy especial. Como lo anunciamos desde el inicio del programa, él se llama Joaquín de Irala, es doctor en medicina y salud pública y nos acompaña en esta tarde para hablar de sexualidad juvenil. Él tiene 25 años hablando del tema y además es catedrático de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Estuvo de visita en Bucaramanga por el Congreso Internacional de Educación Diferenciada y hoy está con nosotros para hablar y recibir sus preguntas. Doctor, bienvenido a DJTV. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido a DJTV. ¿Qué más? ¿Cómo se ha sentido desde que llegó a Colombia? Tan bien que antes de ayer me comí una hormiga culona. Sí, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le pareció? Buenísima, igual que el maní, muy buena, la verdad. Contemos un dato especial del nombre, y es que Joaquín es Joaquín en vasco. En vasco, correcto, sí, porque mi familia es de Bilbao, de la zona del País Vasco, y efectivamente muchos tenemos los nombres traducidos al vasco. Vale, y ya pronto de vuelta a España. Sí, pasado mañana ya, volver a ver a mi familia. Bueno, estamos acá por un congreso bien interesante que trató temas de educación diferenciada. ¿Cómo viste la asistencia de la gente a este evento? Muy bien, pues estaba la verdad el salón lleno, había como 250 personas, profesores, educadores, directores de colegio, muy bien. Yo creo que había mucho interés por el tema, sí. Ok, si pudiéramos resumir tu misión acá en Colombia en este momento, ¿cuál es directamente? Bueno, mi misión era hablar de la educación sexual en este entorno de la educación diferenciada. Que es de lo mismo que vamos a hablar. Oye, si tuviéramos que hacer la siguiente pregunta, la educación sexual en los colegios, ellos a veces muchos colegios la toman como problemática, otros dicen que no se puede implementar, otros dicen que es súper complicado, que hay que tener mucho tacto, que son temas que hay que tocar con algodón, y así sucesivamente. Esos colegios que piensan de esa forma, pues un poco retrógrada, y que no son vanguardistas en cuanto a implementar educación sexual, se quedan en la era de atrás, ¿verdad? O sea, ellos, ¿o cómo pueden buscar alternativas para poder implementar la educación sexual en los planteles educativos? Bueno, como todo en la vida, yo suelo decir a mis alumnos, la vida es muy complicada, ¿sí? Es decir, hay muchos matices. El problema con la educación sexual es que hay básicamente dos enfoques. Uno se suele centrar mucho en lo biológico, en el cómo. Otro hace más, bueno, yo a ese le llamo más bien educación sexual veterinaria, zoológica, no es la auténtica educación sexual humana. Otro enfoque lo que dice es, hay que hablar del cómo, hay que hablar de biología, pero hay que hablar también del por qué, hay que hacer reflexionar sobre el porqué de la educación sexual. Entonces ya tenemos dos enfoques. Y luego, cuando queremos hablar del por qué, se plantean problemas. ¿Hay que hablar del amor? ¿Sí o no? Sí. Y si decidimos que hay que hablar del amor, ¿quién decide cuál es la definición del amor que hay que hablar? Entonces, ¿ves cómo las cosas se van complicando? Y por eso no se ve muy apropiado que un gobierno sea quien decide el contenido de los programas de educación sexual. Y ahí vienen los debates de algunos colegios que dicen, hombre, pues yo no quiero que se dé este programa, prefiero que se dé este otro programa. Los padres que queremos transmitir ciertos valores a nuestros hijos decimos, oiga, pero yo quiero que la educación sexual que se imparta sea acorde con mis creencias. Es complicado. Sí, entonces, la manera de hacerlo, yo creo, es de involucrar a los padres, papás y mamás. Los colegios tienen que contar con los padres, los gobiernos tienen que facilitar el trabajo de los padres para que podamos hacer bien esta labor. Pero, en definitiva, en mi opinión, la buena educación sexual, la auténticamente humana, es la que prepara para el amor. La que prepara para el amor. Porque somos seres sexuados, pero somos seres humanos, capaces de amar. Con lo cual, esa es la auténtica educación sexual, la que prepara para el amor. Y aquí viene una pregunta que yo pues he tenido hace rato y cosas que muchas veces
a pesar de mi edad, a mí me aterra ver, en algunas ocasiones uno ve redes sociales que niños de 12, 13 años publican cosas como te amo, como no puedo vivir sin ti, como eres la persona de mi vida. ¿A qué edad considerarías tú, hablando profesionalmente, no personalmente, Bueno, que uno puede de verdad sentir que está amando a alguien? Porque muchas veces 22, 23 años y uno todavía no tiene ni idea de lo que siente por una persona. eso es la pregunta más frecuente que nos hacen los jóvenes en Internet. ¿Qué diferencia hay entre enamoramiento y amor? Hace tiempo un alumno mío de primero de medicina entró en mi despacho y dijo: doctor, he conocido a la mujer de mi vida. Y le he dicho: tranquilo, está prohibido que digas esto en mi despacho. Dime que has conocido a una chica que te gusta mucho, pero la mujer de tu vida es mucha mujer de tu vida. Al cabo de una semana, efectivamente, ya no era la mujer de tu vida. Este es el gran problema, que los jóvenes puedan confundir deseo, atracción, enamoramiento y amor. No es lo mismo. Tú puedes desear a alguien y no amarla de verdad. El deseo, el enamoramiento, eso que te ocurre cuando entras en un salón y ves a una chica, ves a un chico y dices: esa es una persona que me atrae. Eso es muy bioquímico, es muy pasivo, es algo que te ocurre, es algo que en cierto modo no controlas muy bien. Sería un error tomar grandes decisiones ante esa sensación que tienes. Eso no es más que una señal de que esa persona te gusta, pero hay que ir más allá. El amor tiene que ver con querer el bien del otro. Tú no puedes querer el bien de alguien que no conoces bien. Por lo tanto, hay que conocerla bien. Hay que estar con ella, con esa persona más veces. Hay que comunicar. Todo eso hay que aprender antes ni siquiera de pronunciar la palabra el amor de mi vida. Eso es otra cosa. Poco a poco y con paciencia. Y además que es un proceso largo para llegar al amor de la vida. Es un proceso largo y muchas personas lo que hacen es derrochar su sexualidad en una relación que no tiene nada que ver con amor, que es pura bioquímica, pura reacción fisiológica. Y eso es una pena, porque la sexualidad es un tesoro, que cuando se entrega en el entorno del amor es belleza. Cuando se entrega porque uno está borracho, porque una cree que eso es una pena, es un desperdicio. Atención televidentes, si ustedes acaban de llegar y se conectan con DigiTV, hoy estamos hablando de sexualidad en jóvenes y tenemos un experto que está de paso en Colombia y ha decidido aceptar la invitación de nosotros para hablar de sexualidad con ustedes. Comuníquense a través del 648-4820 y el 315-48-43-800 para que pregunten lo que quieran sobre sexualidad juvenil. Además, desde el mismo momento que nacemos ya empezamos a experimentar lo que es la sexualidad. Eso va acompañado de la higiene. Sexualidad no solamente se resume al acto sexual como tal, es un completo desarrollo que tenemos desde pequeños. Somos seres sexuados desde la fecundación, desde que nuestro cuerpo solo tenía una célula, el primer cuerpo celular humano, desde la fecundación ya somos varón o mujer. Eso es lo interesante. Pues vamos a seguir hablando del tema, señores. 648-4820 y 315-48. Hoy estamos hablando de sexualidad en jóvenes con el Dr. Joaquín y seguimos hablando de sexualidad juvenil. Hay varios temas importantes. Ya hablamos un poco del enamoramiento, del amor como tal, pero hablemos de otro tema. Un tema que es tabú para los padres de familia en Colombia. Hablemos de masturbación. Bueno, la masturbación es complicada. ¿Sí? Primero, hay que decir que uno entiende por qué un varón, por ejemplo, le puede llamar la atención la masturbación, por cómo están hechos sus órganos sexuales, son externos, reaccionan muy automáticamente. El varón, incluso cuando tiene su primera liberación de semen espontánea, tiene un conocimiento de lo que puede ser el placer sexual. Todo eso, efectivamente, pueda llevar a un varón a centrarse en él mismo y a, efectivamente, dedicarse a la masturbación. El problema de la masturbación es que la sexualidad es donación, la sexualidad es entrega, la sexualidad es dar a otra persona. Y el problema de la masturbación es que uno puede acostumbrarse a centrarse en sí mismo. Yo suelo decir que la masturbación es algo que uno debe de superar para ser dueño de su sexualidad. Una persona que es dueña de su sexualidad va a ser más capaz luego de entregarse a otra persona. Hay personas que acaban siendo incluso adictas a la masturbación. Hay personas que luego, por dejarse llevar por la masturbación, tienen dificultades en la relación sexual. El mensaje, yo creo, que hay que dar a los jóvenes es que deben de superar
lo que hay de inmaduro en la masturbación para centrarse en la sexualidad de don, O sea, de entrega. la masturbación es una etapa, un proceso de conocerse, pero todos los excesos son malos. Y así como una etapa debe ser superada para lograr tener una sexualidad plena y ya poderle brindar placer a la otra persona. Sí, pero ojo, la masturbación tampoco aporta un conocimiento de una persona que se pueda considerar necesaria. Quiero decir que la sexualidad va bien incluso en personas que no se dedican a la masturbación. Más bien al contrario, las personas que se acostumbran a acceder al deseo de la masturbación pueden luego tener dificultades en las relaciones sexuales. ¿Dificultades con la otra persona? ¿Dificultades en el momento de entregarse a alguien más? Sí, porque claro, deseo sexual, si tú estás acostumbrado a acceder siempre a lo que a ti te apetece en un momento, en una relación sexual donde tienes que pensar en la otra persona, eso puede costar más. Entonces, el superar ese deseo, el ser dueño de la sexualidad de uno, hace que uno pueda estar mejor preparado para esa entrega. Y aquí hay muchos mitos que se han tejido tradicionalmente alrededor de la masturbación, como lo de los pelos en la mano, que se le brota la cara, que van a empezar a notarse que está atravesando por esa etapa de una manera un poco más superficial. ¿Qué tanto hay de cierto en cada uno de esos mitos? Bueno, aquí hay que evitar los dos extremos. Es decir, un extremo. Oye, si te masturbas te van a salir verrugas en la piel. Efectivamente, nada de eso. Ahora, el otro extremo que hay en algunos lugares es, no pasa nada, déjate llevar por la masturbación, dedícate por la masturbación. En España incluso algunos han montado un taller de la masturbación. En plan, el placer está en tus manos. Oiga, ninguno de los dos extremos. Se entiende la masturbación por cómo son los órganos genitales y cómo reaccionan. Pero el objetivo de un joven es ser dueño de su sexualidad, superar lo que hay de inmaduro en la masturbación y prepararse para el amor, para la sexualidad de entrega. Qué bien, señores. Si tienen alguna duda al respecto, señores y señoritas en sus casas, ¿no? 648-4820 y 315-4843-800. Estamos hablando como si fuéramos en la sala de la casa, porque la idea es que ustedes tengan la confianza suficiente en el doctor para hacer las preguntas que quieran hacer, salgan de las dudas que tengan. También, no solamente estamos hablando de la masturbación, del enamoramiento, de la atracción, sino también vamos a tocar otros temas, como por ejemplo la anticoncepción, que muchas veces se habla del condón como una de las medidas más seguras que hay, con un porcentaje de seguridad muy alto, y muchas veces encuentran unos diferentes porcentajes dependiendo de los estudios que se hacen. Entonces, ¿en qué puede confiar uno y en qué no puede confiar? Esto es un problema muy grave. Hay jóvenes hoy que van al médico, les hacen un análisis, el médico les dice, usted tiene VIH, es VIH positivo. Y el joven decirle al médico, es imposible, porque yo siempre he usado preservativos. ¿Quién le ha dicho a ese joven que usando siempre preservativos no tiene ningún riesgo de infectarse? Este es un problema muy serio. La juventud está mal informada. Hay que decir que los preservativos reducen el riesgo de infección, pero nunca lo eliminan del todo. A partir de ahí, cada uno tiene que decidir lo que hace con su sexualidad. Pero los CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Infecciones muy prestigioso en el mundo, ya hace muchos años, el año 89, dijeron que lo que hay que decir a los jóvenes son tres cosas. A partir de ahí, libertad. Primera cosa, lo único 100% eficaz es retrasar al máximo el inicio de tus relaciones sexuales. A los adultos sexualmente activos, hablarles de la monogamia mutua, que sean mutuamente monógamos. Y en tercer lugar, si no aceptas lo anterior, decirte que el uso de preservativos reduce el riesgo, pero nunca lo elimina. A partir de ahí, libertad de elección. Claro, esto que está pasando en nuestros países es bastante trágico. España, por ejemplo, es el primer país del mundo de uso de preservativos, perdón, del mundo no, tanto no, de Europa, de uso de preservativos en sus jóvenes. Sin embargo, sigue subiendo clamidia, herpes, infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por esta razón que les estoy diciendo. No es 100% eficaz. Si un joven que no tiene relaciones sexuales decide tenerlos con preservativo, pasa de riesgo cero a un riesgo que ya no es cero, aunque está reducido por el preservativo. Un joven que tiene ciertas relaciones sexuales, si se anima a tener varias
harías más relaciones sexuales con preservativo, al final el riesgo acaba aumentando. Aquí el problema es que muchas campañas se han dedicado a decir, haz lo que te dé la gana, con tal de hacerlo con preservativos. No es correcto decir, haz lo que te dé la gana, porque depende de lo que hagas, tienes más riesgo. A más parejas, más riesgo. Relación anal, oral, más riesgo que vaginal, etc. Hay que informar bien y luego el joven decide cuándo y cómo tener esas relaciones sexuales. La decisión está en tus manos, hay que tener mucho cuidado a la hora de tener relaciones sexuales. Señores, conectados todos a esta hora de la tarde, tenemos llamada para hablar con el doctor Joaquín. David, bienvenido a DJ TV, ¿cómo estás? Bien. Bueno, David, ¿alguna pregunta para el doctor Joaquín? Claro, que es cierto que la masturbación, o sea, en la hora sexual, hace que, por ejemplo, sea la eyaculación más rápido. Que Puede- si puede masturbarse convertirse de pronto en hace una que eyaculación haya una eyaculación precoz. precoz. Efectivamente, hay como dos problemas posibles con la masturbación. Una es la eyaculación precoz, que uno eyacula demasiado pronto en una relación sexual, pero curiosamente ocurre también lo contrario, que se llama eyaculación retardada, que son hombres que no consiguen eyacular con una relación sexual normal, que necesitan la masturbación para eyacular. O sea, pueden ocurrir los dos extremos. O sea, ya eso se deja a la fisiología de la persona. O sea, no todos los cuerpos responden de la misma forma. Ante la masturbación, efectivamente. Depende de los estímulos y todo, ¿no? Bueno, una persona que está acostumbrada a buscar placer con la masturbación puede luego necesitar eso para llegar al placer. Puede llegar a que la otra persona no sea capaz de cumplir esas necesidades que tiene este personaje. David, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Estás todavía ahí? Sí, ¿Algo más que quieras contar? sobre, yo que haciendo un programa, vi sobre la higiene que se debe tener al momento de masturbar. Sí. Interesante. Y vi sobre que también si no se tenía la suficiente higiene también se pueden adquirir enfermedades. Vale, que vi en un programa de televisión que había que cumplir algunos requisitos de higiene para poder masturbarse y que si no se cuida, pues puede tener algunas infecciones. Esto es evidente, pero yo el requisito de higiene mejor que te puedo dar es que superes la masturbación y fortalezcas tu ser dueño de tu sexualidad para que te puedas entregar bien y mejor en el futuro. Supera la masturbación. Además, la higiene es necesaria en todo campo de la vida. En todo lo que hacemos, hasta comer, ¿no? Y es que el hecho de que te pases las manos por los ojos ya te genera una conjuntivitis, entonces... Pero también ahí vamos a otro punto importante, que es que en algunas personas los jabones alteran el pH de los genitales. Entonces ya deben tener cuidados especiales. Bueno, la vagina, por ejemplo, tiene unas bacterias que producen un ácido que protege de las infecciones. La mujer produce en el momento de la ovulación una secreción que es como la clara de huevo cruda, que se llama la secreción cervical, que contiene unas sustancias bactericidas y viricidas. Hay datos muy interesantes ahora que indican que la mujer adolescente no tiene todavía estas sustancias. La mujer adulta sí, la mujer adolescente no. Es un dato interesante, biológico, que indica que no está del todo preparada para protegerse de infecciones. Pero lo importante es que la vagina no hace falta lavarla, no hace falta jabones ni nada. Con lavados externos es suficiente, porque por dentro las bacterias hacen su trabajo. En cambio, si lavamos por dentro, eliminamos las bacterias, eliminamos la acidez e introducimos un problema. Sí, un problema bastante grande. Es interesante lo que estás diciendo, porque últimamente se ha generado una campaña alrededor del cuidado del pH, de balancear el pH en las mujeres. Entonces aparecen una cantidad de líneas y marcas de jabones Como siempre, impresionantes. el señor comercio está detrás, pero en realidad, con usar ropa interior de algodón, que permite más fácil la transpiración, con lavar el genital de la mujer por fuera solamente, en realidad con eso es más que suficiente. Las bacterias hacen su trabajo, dejémosle hacer su trabajo. Muy interesante. Sí, señores. Todos ustedes conectados con nosotros, atención porque seguimos hablando de lunes de hits. Nos vamos con un video de una banda formada. Rápido del año, ¿no?
Imagínate, antes decía como 3 de febrero. Y ya vamos en septiembre, conectados todos porque estamos hablando de sexualidad en jóvenes. Tenemos temas bien importantes, hemos pasado y hemos hablado de masturbación, hemos hablado de higiene, también hemos hablado de el enamoramiento, También. el amor, esas etapas que tenemos. Atracción. Muchas veces creemos que estamos enamorados cuando realmente es una atracción. Y es que todos son procesos bioquímicos en el cuerpo. Ahora, ¿cómo hemos aprendido en esta tarde? Si están No, conectados con nosotros, muchísimo. pues ahí lo tienen. Y si no, consulten a través de los expertos que están Ahí en los están las consultorios líneas también. esperando. Esto es como un consultorio hoy para ustedes, así que aprovechen la oportunidad. 648-4820, 315-4843-800. El último tema que tocamos antes de irnos al hit era la secreción en las mujeres, en qué momento y cómo se debe tener ese tipo de aseo, de higiene, para que no se convierta en una infección. ¿Sí? Y nos decías que uno está muy equivocado cuando cree que a punta de jabones y líneas y marcas y de todas las comerciales que le aparecen a uno, va a lograr esa higiene perfecta. Y no es cierto. Pero a mí me queda una duda, ¿en qué momento esa secreción se convierte en una infección? ¿En qué momento se enciende la alarma para saber que la secreción no es normal y que puede haber una infección? Déjame, antes de contestarte a esta pregunta, hacer una puntualización sobre el preservativo, porque hay una pregunta que me hacen mucho los jóvenes. Okay. Y te preguntan, ¿y con 2 preservativos aumenta la eficacia? Tienen que saber, tenéis que saber, que con 2 preservativos a la vez disminuye la eficacia. Porque resulta que el roce entre las 2 gomas aumenta la probabilidad de que se rompan. Esto es muy interesante porque los jóvenes creen, pues si me pongo 5, mejor no era. Cuantos más usáis a la vez, peor, porque se van a romper todos de golpe. Entonces, esto es muy importante. Cierro paréntesis y sigo con la secreción. Señales de alarma. Señales de alarma, pues picor, olor, cambio de aspecto, verdoso, espumoso. Color. Esos son los signos de alarma. Y en ese momento hay que asistir. Hay que ir al médico. Sí. Perfecto. Ahí está. Ahí está, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Sandra, bienvenida a DJ TV, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Sandra, ¿alguna pregunta para el doctor? Sí, mira, no sé hasta dónde es cierto que ya existe la vacuna contra el VIH. Doctor, que sí existe la vacuna contra el VIH. Existe la vacuna contra el VIH. El VIH. No, todavía no. Todavía no existe. No. No estamos ahí todavía. Se había hablado de una vacuna, últimamente de pronto es a la que ella se refiere. No es el VIH, de pronto es el virus del papiloma humano. Creo que se puede estar refiriendo al VPH. Se llama así, virus del papiloma humano. Por cierto, quiero aprovechar que estoy aquí para indicar a los jóvenes que pueden consultar la web joveneshoy.org, joveneshoy.org, porque hay muchas preguntas sobre sexualidad y pueden ver contestaciones. Doctor, ¿esa es su página como tal? Sí. Bueno, es una ¿La página, repetimos, por favor? sí, es joveneshoy, en una palabra, .org. Joveneshoy.org para que estén conectados con el doctor y pongan ahí todas las preguntas que tengan. Sandra, ¿estás conectada todavía con nosotros? Sandra, hola. No, Sandra ya Vamos a contestarle luego. Vacuna contra el VIH no hay. Contra el SIDA. VPH No hay. Entonces, el VPH, vacuna del papiloma humano, existe una vacuna contra algunos tipos